Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos reunidos para entregar este culto de alabanza de los días miércoles y vamos a iniciar con oración para que todo sea conforme a su voluntad. Dejamos todos, para que el Señor nos guíe y seamos obedientes a su guía. Bueno, oramos entonces, vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro pastor perfecto y nos guiará, Señor, a las aguas más tranquilas, los pastos más confortantes, más alimentos para nosotros, Señor. Y por eso, Señor, abrimos nuestros corazones humildemente. Señor, que este culto, este momento sea realmente de una comunión total contigo, Señor, donde podamos, Señor, sentir, y no solamente sentir, sino oír y tocarte a vos, y que seamos confortados, consolados, sanados y recuperados y fortalecidos, Señor, y que sea un momento de fiesta celestial, fiesta espiritual, donde, Señor, seamos bendecidos, Señor, y sabemos que será así. Por eso, Señor, desde el inicio dejamos que tu Espíritu nos guíe y que todos seamos obedientes totalmente. Señor, te entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza, postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo. Adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo,
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 14, los versículos 13 y 14. Juan capítulo 14, los versículos 13 y 14. Y leemos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Sentimos tu presencia. Gracias por recibir nuestras alabanzas. Gracias por recibir nuestros espíritus. Gracias por recibir nuestros deseos. Gracias por escuchar nuestras plegarias. Ahora, Señor, es el momento de escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté tomando totalmente y que seamos iluminados por vos y que tu palabra pueda ser entendida por nosotros y también, Señor, obedecida totalmente con fe, Señor, y que así sea, Señor. También oramos por los hermanos que no están con nosotros en este momento. Algunos están de viaje, otros están con otras ocupaciones, y pedimos que los hermanos que no están con nosotros también estén en el lugar de tu gracia, que no estén en el lugar del pecado, sino que esté bajo tu gracia, bajo tu protección. Y que la bendición que nosotros recibimos, la voz que nosotros escuchamos, la enseñanza y la sabiduría que adquirimos, Señor, también sean para ellos también, Señor. Y que este siervo sea solamente tu instrumento. Háblanos, Señor. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto de hoy evidentemente habla de las oraciones dirigidas a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos acostumbramos siempre a orar y al final de la oración decimos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora orar en el nombre de Jesús no sea simplemente una repetición de una frase, que no sea un rezo sin significado. Es como si fuera una frase que nosotros decimos en forma mágica, decimos algo y que ese dicho, por haber dicho esa frase, se convierta en algo en especial. No, orar en el nombre de nuestro Señor Jesús implica muchas cosas. En el libro de Hechos, capítulo 12, habla de la prisión de Pedro. Pedro fue apresado, encarcelado por rey Herodes, y de repente la noche llega y Dios envía un ángel, Dios envía el ángel y lo despierta, lo desencadena y lo saca afuera. Y ahí entonces Pedro se dirige hacia la casa de María, que es la madre de Juan Marcos, el autor del Evangelio según Marcos. Sabemos que en esa casa reunieron los primeros cristianos. Sabemos que en ese lugar juntaron y estuvieron orando, recibieron el Espíritu Santo. Fueron el primer lugar donde se reunieron los primeros cristianos y se hizo la sede de la primera iglesia en Jerusalén. No como una iglesia organizada como hoy nosotros conocemos, pero ahí se inició todo. Pedro fue ahí corriendo y resultó que ahí los hermanos estaban juntos orando por él. Hay un famoso predicador inglés, Thomas Watson. Thomas Watson es un pastor muy famoso por su predicación. Es una persona que predicaba muy bien. Y decía que el ángel sacó a Pedro de la cárcel. Pero lo que hizo venir al ángel fue la oración de la iglesia. Aleluya, la oración de la iglesia. El Señor Jesús nos pide que oremos en su nombre, pero no es una cosa que decimos al aire, sino que la oración tiene el poder. ¿Por qué? Porque mueve la mano de Dios, porque nuestro Señor Jesús nos ha prometido de esa manera. Sin embargo, mis queridos hermanos, ¿por qué sentimos que hoy por hoy, en el siglo XXI, nosotros los cristianos, las iglesias en general,
No sé si una sensación, parece que estamos orando menos. O al menos oramos con menos entusiasmo. Oramos con menos frecuencia. Cuando decimos vamos a juntar para orar y parece que no es que le gusta del todo a los hermanos. Nuestro Señor Jesús mismo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante hasta 13, donde Él comienza diciendo, vosotros pues oraréis así. Y enseñó la oración, la que conocemos como la oración de Padre Nuestro. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, oren, oren. Y en muchas partes de la Biblia, como muchos mandamientos de Él, hay mandamiento de oración, que los creyentes, los cristianos tenemos que orar. El mismo nuestro Señor Jesús oró sin número de veces. Aún en el medio de esa tarea tan atareado, tarea de mucho trabajo, de poco tiempo, de cansancio. En el Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, que es de la esencia, que Él es Dios. Siendo Dios Él se levantaba de bien a la madrugada, es decir, comenzaba el día orando. Y no solamente está escrito así para contar lo que pasó en la historia, sino que se escribió para hacer la palabra de Dios para con nosotros. Aquí hay un mensaje. Tenemos que orar, mis queridos hermanos, iniciar el día orando. Y también Mateo capítulo 14, versículo 32, despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto ocurrió después del milagro de haber alimentado más de 5,000 hombres con 2 pescados y 5 panecillos. Mis queridos hermanos, hasta la noche estaba solo orando después de hacer unos grandes milagros. La gente estaba contentas y quería servirle al Señor, quería llevarle, quería dar algo especial. Y el Señor dijo que no, se retiró a orar durante toda la noche. Y también antes de servir su misión más importante, la misión de la cruz, sabemos que Él fue a orar en Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 41 y 44 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra y puesto de rodilla y oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Señor oró con toda la intensidad, hasta que su sudor parecía sangre. Y también los apóstoles. En el caso de apóstol Pablo, con la inspiración de Dios, dice a la iglesia en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mis queridos hermanos, hay tantas palabras, tantos versículos, y una y otras veces nos dice, tenemos que orar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué? Marcos capítulo 10, versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es el ruego de Bartimeo que era ciego y pordiosero. Marcos capítulo 10, versículo 48 dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor no le respondió inmediatamente cuando Bartimeo clamó al Señor. Y más, la gente obstaculizaba, ¿qué te pasa? No grites, no ores. Pero Bartimeo siguió gritando, siguió clamando al Señor. Y el resultado
Marcos capítulo 10, versículo 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? La oración, esa pasión de oración es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Jesús dice, tu fe te ha salvado. Así es, mis queridos hermanos, el orar o no orar es algo que se trata de fe. En primer lugar, si nuestra fe, la fe es débil en cuanto a nuestro Señor Jesús. Sí, yo creo a Jesús, pero no es tan seguro, más o menos. Decimos en nuestra boca, nuestro Señor Jesús es Cristo, es Salvador, es el único, es suficiente. Decimos, pero nuestra fe no estamos tan seguros. Entonces, mis queridos hermanos, dudamos para orar. Y lo que dice también su palabra, Jesús dijo que oremos en su nombre. Oremos en su nombre. Bueno, de repente yo ya oré mucho, pero no resultó y dudamos. Mis queridos hermanos, cuando la fe no es seguro, la fe no es segura, no es total, plena. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Había una tormenta. Y venía un hombre y se asustaron los discípulos. Y Pedro le ve y le dice, tú eres el Señor Jesús. Si eres Jesús, dígame a mí para que yo también pueda ir caminando sobre el agua y llegar hasta vos. Entonces el Señor le dice, vení, le dice. Mateo capítulo 14, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tuvo duda. Tenía una fe dudosa. Mateo capítulo 14, versículo 31 y 32 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Mis queridos hermanos, nuestra fe, en un momento dado parece una fe plena, una fe segura. El Señor te dice, y entonces decimos amén, y salimos a caminar sobre las aguas. Pero llega la realidad, vemos la realidad, las tormentas de todos los días, vemos los problemas, vemos las situaciones y nos desesperamos y ya no vemos a Jesús. Dudamos de Jesús, dudamos de su palabra y entonces comenzamos a hundir. Y después decimos, no, yo oré. Pero yo me hundí en el agua, casi me morí. Mis queridos hermanos, por eso dejamos de orar, porque perdemos la fe. Hay que tener fe plena, mis queridos hermanos. La oración en el nombre de Jesús implica fe plena en Jesús y en su palabra. Y si no hay eso, siempre tendremos la duda, siempre seremos débiles. Y por eso la oración nunca será fuerte, la oración no tiene fuerza. Y en segundo lugar, ¿por qué no oramos? ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué nuestra oración no es fervorosa? No hay una visión fuerte. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos dice, la respuesta de nuestra oración no es algo que nos gusta. Tenemos una fe que no queremos obedecer su respuesta. Fe que busca solamente satisfacer mi deseo. Mateo 16, versículo 21 y 22 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. La respuesta de Jesucristo era que él tenía que morir. Jesús habló de padecimiento y muerte en la cruz,
Pero a Pedro no le gustó eso. No, Señor, eso no va a acontecer mientras que yo esté viva, yo estoy vivo. No me gusta lo que me decía el Señor y no es lo que quiero, entonces me niego y la rechazo. La respuesta del Señor era que vayamos a Nínive, la ciudad enemiga, a predicar, a decir que va a venir la ira del Señor, que tenemos que arrepentir. Pero a Jonás no le gustó. Entonces, ¿qué hizo? Tomó barco rumbo a Tarsis, que es totalmente al otro lado. La respuesta de Dios era que el pueblo de Israel, al entrar a Canaán, destruya todo completamente. Pero no es lo que le gustaba al pueblo de Israel. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no podemos convivir con esta gente? Esta gente que son ricas, gente que tiene mucho conocimiento, tiene una rica cultura, tiene su conocimiento de agricultura, tiene muchas frutas, son muy ricos. Queremos nosotros convivir con ellos, formar familia casándonos con ellos, ser uno con ellos y así ser más ricos, vivir en paz. Es que cuando el Señor te dice algo, no me gusta, entonces sabiendo la respuesta del Señor, que algo que no me satisface a mi ego, mi concupiscencia, mi arrogancia, mi deseo al pecado, entonces no oramos. Desobedecemos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Mateo 16, 23 y 24. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mis queridos hermanos, orar en el nombre de Jesús significa fe plena a Jesús, fe plena en su respuesta, en su palabra. Fe plena de que Él diga, aun a pesar de que no me gusta, esa mi vanidad, mi egoísmo, mi arrogancia, mi petulancia, mi terquedad, todo eso tenemos que cargar, poner en la cruz y clavar en la cruz. Renunciar a mí mismo y seguir al Señor. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor te dice que vamos por la cruz, creer que ese camino es el mejor para mí. Y si el Señor te dice, váyanse a Nínive, a la ciudad enemiga, a predicar. Amén. Porque la voluntad del Señor, porque la respuesta a la oración tiene que ser así. Si el Señor te dice que tenemos que destruir todo Canaán, amén, tendríamos que obedecer. Pero si no hacemos, mis queridos hermanos, la oración, nuestra oración no son respondidas. Entonces nos desanimamos, nos enfriamos, comenzamos a calcular si esto conviene o no conviene. Mis queridos hermanos, es problema de fe, problema de fe. Hoy, el siglo XXI, las iglesias crecen en organización, en su edilicia, en su edificio, en la riqueza, en muchas cosas se está creciendo. Pero lo que me preocupa, que no hay crecimiento en oración. Muy poco oramos en el nombre de Jesús. Muy poco oramos con plena fe en Él. Muy poco oramos con la fe de obedecimiento. Por eso hoy el texto que leímos ya, Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor hará cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros tenemos plena fe en Él y cuando estemos convencidos, cuando tengamos esa fe de decir, Señor, si tú dices, si tú abres las puertas, amén, entramos. Tú cierras la puerta, amén, no entramos porque sabemos que eso es lo mejor. Si el Señor dice que este es el camino, amén, no importa que se vea fuego y agua y tormenta y peligrosidad, sea lo que sea, mis queridos hermanos. Entonces podemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesús con toda la confianza. Entonces el Señor hará.
que cumpla nuestras oraciones. Es el momento de oración, mis queridos hermanos. Veamos todo lo que pasa en el mundo, todas las noticias que escuchamos, todo lo que está pasando. Hoy, quien más, quien menos, todos están conscientes que está muy cerca el fin del mundo. Está muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y entonces, más que nunca, el mundo necesita la luz de Cristo. El mundo necesita más que nunca de la iglesia que ora. ¿Será esa iglesia de bendición? ¿Será ese cristiano de bendición? ¿Será ese cristiano la luz de Cristo, como dice su palabra? Y el Señor nos está llamando. ¿No querés orar en mi nombre? ¿No querés orar con la fe plena? El desafío, el llamamiento. ¿Estamos escuchando lo que dice el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Querés obedecer? Yo quiero obedecer. Yo quiero obedecer. Obedezcamos, oramos. Amado Dios, muchas gracias por este llamamiento. Llamamiento a la plena fe. En la plena fe y con la fe de obedecimiento de lo que tú digas, Señor. Y así orar en tu nombre, Señor. Seamos oradores de este tiempo en tu nombre, Señor. Para que tu luz, para que tu palabra de evangelio, de salvación, sea más poderosa, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos a nosotros, a cada uno de nosotros, también nuestra iglesia y nuestra familia. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza. Nombre que trae vida y salvación. No hay otro nombre que el nombre de Jesús. Todas las naciones cantarán. El Padre lo exaltó, su nombre colocó encima de todo poder. El nombre de Jesús cadenas romperá, pues solo Él tiene autoridad. En su nombre tinieblas temblan. En su nombre los cojos andan. En su nombre los ciegos ven. En su nombre los muertos viven. No hay otro nombre que el nombre de Jesús, nombre que trae vida y salvación. No hay otro nombre que el nombre de Jesús.
Jesús, sanidad, libertad. Hay poder en tu nombre, Jesús, sanidad, libertad. Hay poder en tu nombre, Jesús. En su nombre, tinieblas tiemblan. En su nombre, los ojos andan. En su nombre, los ciegos ven. En su nombre, los muertos viven. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, llegamos al punto final del culto de hoy. Vamos a entonces culminar con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.